y apuntarte con el dedo. Y muchas veces nosotros mismos nos acusamos y tenemos hasta sentido de culpa cuando el Padre ya enterró todas tus faltas. Y Dios lo que quiere es que tú sepas cuánto el Señor te ama. Ahorita aquí la pastora decía que el Señor vuelve y nos perdona, y vuelve y nos perdona, y vuelve y nos perdona, y volvemos y fallamos, y vuelve y nos perdona, y vuelve y nos perdona, y vuelve y nos levanta, y te caes y Él te levanta. Pero hay algo que hace mover a Dios y hace mover la presencia de Dios hacia sus hijos. Cuando tú vienes y te levantas delante de Él con un corazón contrito y humillado, Él no lo va a despreciar, Él no lo va a rechazar, Él no lo va a repudiar. Él no te va a señalar tus faltas, lo va a enterrar, aleluya. Y Él lo que quiere es que tú vengas y prosigas el blanco y tome lo que Él tiene al frente y te apropies de eso, aleluya, y sigue caminando para Él. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor, que nos ama con amor eterno. Que no está pendiente a tus faltas, sino que está pendiente de que tú estés bien, que tú camines en libertad, que tú camines con gozo, que tú camines, aleluya, en el camino que Él te ha trazado con alegría, con gozo, aleluya, confiado, aleluya, de que Él irá contigo todos los días. Aleluya, porque esto es una relación de Dios y tú y Dios. Dios y tú y Dios. Y a veces queremos hacer la relación, y no es nada, no he empezado todavía, y no sé si voy a poder empezar, pero a veces creemos que la relación es de todos y Dios. Y es una relación individual tuya con el Padre. Y Él contigo, porque van a haber momentos que no va a haber nadie alrededor tuyo y va a ser la presencia del Padre la que va a llegar ahí. Van a haber momentos donde te vas a sentir soledad y vas a tener que aprender a amar a Dios en medio de la soledad. Oh, santo. En medio de la soledad vas a tener que aprender de Él, aleluya, y depender de Él, aleluya. Oh, gloria a Dios, porque Él lo que quiere es intimidar. Y en el desierto revelarse, en el desierto poner tu identidad, en el desierto derramar su presencia sobre ti, aleluya, para que tú resplandezcas, para que tú reboses, para que tú disfrutes, aleluya, lo que es estar en la presencia de Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Para que guardes la paz de Él que sobrepasa todo entendimiento. Oh, qué lindo Dios. Qué lindo Dios. Una de las cosas que a mí me enseñó y me ha ido enseñando fue a quitar la mirada de los hombres y enfocarla en Jesucristo. Porque vi muchas cosas con mis ojos. Presencié muchas situaciones a temprana edad. Y comenzando en el Evangelio, vinieron los peores momentos para mí. Comenzando de verdad en el Evangelio, porque me creé en la iglesia. Y algo que me hizo sostenerme en el camino fue manteniendo mi mirada en Él. No importando las vergüenzas que me hicieron pasar, no importando los maltratos emocionales, espirituales, enfocarme en Él. Ahí fue que aprendí que mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Ahí fue que aprendí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí es que aprendí a ver y entender que Dios me decía, yo soy el que soy. Y estaba rodeado de gente que quería estar al lado mío, pero yo lo que quería era la presencia de Dios en mi vida. Oh, gloria. Aprendí que el camino tiene abrojos, tiene espinas, es incómodo. Pero he ido aprendiendo a caminar aunque haya incomodidad y a dejar a un lado aquellas cosas que quieren separarme de la presencia del Señor. Santo Dios. Quiero empezar. Gracias a Jesús. Santo es el Señor.
Oye, porque es que muchas fortalezas a veces vienen a nuestro oído para hacerte sentir culpable, para que hacerte sentir poquita persona. Para acordarte que Dios no tiene misericordia de ti, para acordarte que Dios no se acuerda de ti, que Dios se ha olvidado de ti. Santo Dios, aleluya. Oh, Santo. Oye, Dios no se olvida. Dios no se olvida. Dios no se olvida. Dios no se olvida, iglesia. David decía, acuérdate que somos polvo, Señor. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Acuérdate de la multitud de tus piedades. Oye, y lo que puede parecer a ti la peor tormenta, el peor momento para ti, es el momento perpetuo del Padre, aleluya, para establecer el reino sobre ti y sobre tu vida y sobre tu casa. Lo que parece ser perder todo es el momento donde va a renacer lo nuevo de Dios para tu vida. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito Dios. Es que no hay pérdida, no hay pérdida, no hay pérdida en el Señor, no hay pérdida. Nos enseñaron que lo que había eran pérdidas en el Señor y no hay pérdida en el Señor, iglesia. Oh, aquí ganancia, aquí hay ganancia. El mundo puede ver que tú estás perdiendo, pero en el Señor hay ganancia. Nuestro Padre es el único que le multiplica cuando no hay nada. El Señor multiplica donde no hay. Donde no hay. En la escasez. Aleluya. Que cuando hay gente que dice, no, ese está en miseria, ese se quedó en el suelo, ese se perdió. Ahí es que papá Dios viene y hace resplandecer su rostro, aleluya, sobre ti. Ahí es que viene la presencia de Dios a visitar tu casa, a visitar tu vida. Oye, aquella mujer le dijo, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te acusan? Y tenemos que empezar a ver que el Padre nos ama con amor eterno. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y hoy voy a hablar de un tema. Y voy a empezar, no sé si logro terminar. Y me voy como un formato estudio otra vez. Porque tenía dos temas. Y hasta ayer yo decía, Señor, ay Padre amado, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y me levanté esta madrugada. Y empezó el corazón a hacer taca, 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 taca. Y ahorita decía, Zaira, siento como una taquicardia. Y me decía, ¿estás preparado? Nunca estoy preparado. Porque es Él, no soy yo. Es Él. Pero este mensaje de esta noche, este corto estudio que voy a compartir contigo, yo quiero que te entiendas que el mensaje, el tema va a sonar un poquito, pero yo quiero que tú sepas que los planes de Dios son de bien para la iglesia. Aleluya. Los planes de Dios son contigo, son buenos. Son buenos. Y se titula El orgullo. La raíz que mata y la humildad que da vida. Y como introducción, el orgullo es un enemigo silencioso que se aloja y se esconde en lo más profundo del corazón humano. Es la raíz de muchos pecados y el arma favorita del enemigo para separarnos de Dios. La Biblia nos muestra que el orgullo precede a la caída, y eso está en Proverbios 16:18. ¿Alguien me lo puede leer? Proverbios 16:18. Y que Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. Santiago 4, verso 6. Gracias, Señor. Proverbios 16:18. ¿No tiene, hija? Y Santiago 4, verso 6.
Gloria a Dios. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Santiago 4, verso 6. Poderoso es Dios. Qué bueno que el pastor llegó. 4:6. Gloria a Dios. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Señor, tu palabra es más que bendecida. Gracias te doy en esta noche por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Recoge los pensamientos. Recoge nuestro corazón. Alíñanos, Señor, con tu palabra. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, porque tu palabra es buena para edificar. Tu palabra es buena para sanar. Tu palabra es buena para corregir. Tu palabra es buena para plantar. Tu palabra es buena para desarraigar. Tu palabra es buena para fortalecer. Tu palabra es buena para establecer. Tu palabra es buena, Dios mío, es buena y es buena, Señor. Gracias te doy, mi Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Ven, sentarse, amados. El orgullo nace cuando el hombre coloca su voluntad por encima de la de Dios. Cuando busca exaltarse a sí mismo en lugar de exaltar al Señor. En contraste, Jesús, siendo 100% hombre y 100% Dios, se despojó de sí mismo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso está en Filipenses 2, del 5 al 8. Del 5 al 8. Gracias. Gloria a Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Santo del Señor. Jesucristo tenía, si quería, quedarse donde Él estaba, en la posición donde Él estaba colocado. Y no escatimó ser igual a Dios. No escatimó tan siquiera la gloria donde Él estaba, la majestad y la comodidad donde Él estaba. Y en pocas palabras dijo: me voy a bajar el hombre, voy a sentir como hombre, voy a sufrir como hombre, aún siendo Dios, voy a padecer como ellos, voy a caminar entre ellos y voy a llegar hasta la cruz y voy a sufrir allí para enseñarle al hombre cuánto yo le amo. Porque en el principio el enemigo se levantó con soberbia, con altivez, que lo vamos a ver ya mismo, y eso fue lo que sembró el corazón de los hombres. Soberbia, altivez, arrogancia, orgullo. Y Jesucristo podía hacer eso, pero dijo: no, voy a hablar a través de la humildad, voy a hablar a través de la mansedumbre, voy a hablar a través de la humildad, me voy a bajar bajitito. Y comenzó desde donde salió del pesebre, donde él nació, hasta que fue a la cruz del Calvario. Y todavía los judíos, los que estaban esperando que viniera un rey con todos los powers, con todas las carrozas, con todas las coronas. Y decidió parecerse a ti. Dile a tu hermano: decidió parecerse a ti. Decidió ser como tú, sufrir como tú, sentir lo que tú sientes, padecer lo que tú estabas padeciendo. Recibió toda clase de rechazo, recibió toda clase de repudio, recibió toda clase de señalamiento, recibió toda clase de espaldarazo. Fue torturado, fue maltratado, fue latigado, fue molido, y todavía calladito hasta que llegó allí a la cruz.
Y allí no abrió su boca para enseñarnos a nosotros lo que es la humildad, lo que es el amor del Padre como amor eterno. Santo es Dios. El objetivo de esta clase es que podamos identificar que el orgullo como raíz de muchos males, entender cómo opera en lo espiritual y en lo natural, reconocer sus frutos y derivados, y aprender a la luz de la palabra cómo vencerlo, adoptando la humildad de Cristo. Y al final, que cada uno de nosotros podamos comprometernos a caminar en dependencia de Dios, cultivando un corazón humilde de frutos de obediencia y de vida. A crear en nosotros una dependencia total de Él. Porque es el orgullo que a veces no nos deja a nosotros acercarnos y depender del Padre, ni depender de su palabra. La definición y el origen del orgullo, hermano. El orgullo es la excesiva estima de uno mismo que nos lleva a creernos superior a los demás y a Dios. El origen del orgullo nació en Lucifer, y eso está en Isaías 14, de 12 a 15. Pueden anotarlo. Y Ezequiel 28, 17, cuando quiso ser igual a Dios. Y desde entonces es la raíz del pecado y de la causa de la separación del hombre de su creador. Y decimos que Satanás es padre de mentira, pero también es el padre del orgullo. Porque el orgullo se aloja detrás del corazón del hombre y se mete ahí detrás del corazón que tú no lo ves, y es el mal, de ahí salen tantas cosas del orgullo que no dejan que tú y yo nos acerquemos al Padre, que no dejan que tú y yo nos parezcamos a Él. ¿Cómo nos afecta el orgullo? Vamos a ver. En lo espiritual, endurece el corazón, impide la obediencia, no hace resistir la corrección y aleja la gracia de Dios. El orgulloso no acepta la corrección, te hace resistirla. No quiere que tú obedezcas al Padre ni a su palabra, que fue la misma rebelión que el enemigo hizo allá. Se levantó en soberbia, en altivez, queriendo ser igual o mayor que Dios, y fue la causa por la cual se fue sepultado. Y él no se conformó con eso y dijo: se lo voy a meter al hombre adentro, se lo voy a injertar para que el hombre camine en ese orgullo, en esa soberbia sobre la faz de la tierra. Gracias, Jesús. Porque a través del orgullo yo voy a esconder tantas cosas dentro del hombre que ni él mismo va a poder verlo, ni él mismo se va a poder dar cuenta cómo se aloja el orgullo en el corazón, como una telaraña que lo arropa completamente, para que cuando quede totalmente cegado no vea la corrección, no vea la palabra de Dios, no vea lo que Dios quiere para ti, no vea el propósito de Dios en tu vida, y escondiéndolo dentro de ti y dentro de mí, hermano. Ejemplo: Saúl, quien perdió el reino por su orgullo y por su desobediencia. Y vamos a buscarlo. Primera de Samuel 15, del 17 al 23. Santo. Gloria a Dios. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tu propio ojo, no has sido hecho jefe de la tribu de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió. Él estaba tan ciego, y tan ciego en su corazón, y estaba tan vendado de orgullo, de tal manera que él todavía se atreve a decir: yo he obedecido a la misión que el Padre me mandó. Yo, aún viendo que el profeta está diciendo que no lo obedeció, que no hizo por lo cual le mandaron,
que Dios, aun cuando lo escogió para que le obedeciera y le dio una orden que hiciera, él estaba tan cegado que todavía le dice: sí, yo he hecho, yo hice lo que él me mandó. Sigue, sierva. Y he aquí traído a Agar, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó de botín ovejas y vacas, las primicias de anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Santo Dios. Tenía tanto orgullo y tanta soberbia, y muchas veces acá en el 2025 muchas veces vemos personas que Dios los llamó con un propósito, y muchas veces se nos sube a la cabeza el poder, la autoridad que se nos concede, y creemos nosotros que podemos hacer lo que se nos dé en gana. Creemos que podemos caminar y que podemos hacer y que podemos decir, porque nos creemos autosuficientes. Saúl se creía autosuficiente. Tenía un Dios que tenía que responderle, pero él quiso hacer lo que él quería hacer. Él quiso hacer su voluntad. Él quiso hacer lo que tenía en el corazón y no lo que Dios tenía en el corazón. Y si Dios le dijo una orden, era la orden que el Padre le había dado. Y con todo eso quiso arreglar. Déjame poner los manitos. Si él dijo acábalos con todo, era que acabara todo. Si él dijo que eliminara todo, era que eliminara todo. La desobediencia viene del orgullo. De ahí sale la desobediencia. Siéntate, sierva. Si Saúl hubiera permitido que la obediencia lo guiara y se hubiera dejado conducir por Dios, habría trabajado junto a David, formando una alianza poderosa y gloriosa. Pero la soberbia, la altivez, la envidia, los celos pesaron más en su corazón, que en lugar de ver a David como un aliado, lo persiguió como un enemigo, aunque David nunca lo consideró como tal. ¿Usted se imagina cómo hubiera sido el reino de Saúl si Saúl no hubiera visto a David con tanta envidia, con tanto celo, y viéndolo como un enemigo y empezar a perseguirlo cuando David no lo había visto de esa manera? Porque había soberbia, porque había orgullo, porque había altivez. ¿Y usted sabe cuántas veces Dios a veces nos pone personas aliadas a nuestro alrededor que son de bendición a nuestras vidas, que son para bendecir nuestra vida, para ayudarnos a cargar la carreta, para empujarla juntos? Y muchas veces nos levantamos y creemos que son enemigos y empezamos a empujarlo, y empezamos a sacarlo, y empezamos a empujarlo, y empezamos a sacarlo. Saúl se proyectó como un hombre rey que tenía mucho poder, pero detrás de eso lo que había era inseguridad, lo que había era miedo. Lo que no había era identidad en su corazón. No tenía identidad porque no podía ser él mismo lo que Dios había creado. En cambio veía a David que tenía la identidad, que tenía el carácter, aleluya, que creció, aleluya, en el propósito de Dios, y a ese lo vio como un enemigo. ¿Y tú sabes dónde vimos a David? Que David tenía un corazón como el de Dios. Cuando terminaron que murió Saúl y murieron los de Saúl, dijo: queda alguien en la casa de Saúl. Queda alguien en la casa de Saúl. David sintió la muerte del mismo Saúl. Y tú sabes lo que es tú tener que huirle a aquel que tú quieres ser aliado de él para bendecirlo,
para ayudarlo a que camine juntos, aleluya, en el propósito de Dios. Y lo que tengo que estar corriendo, huyendo de Él, porque Él me está persiguiendo. Oye, y muchos piensan que David era cobarde porque se fue a huir. Óyeme, Davidcito era que cogía el osito y le partía la boca. Al león le partía la boca, los mataba. Fuese oso, fuese león, David los aniquilaba. Y no le estaba huyendo, porque él decía: líbrame, Jehová, líbrame, que Dios me libre a tocar el ungido. Y cuando lo vio dormidito, tenía el momento para darle y cortarle la cabeza allí, y no se iba a dar ni cuenta. Solamente cogió aquella espada y le cortó el pedazo y nos asesinó. Pero un hombre, siendo escogido, siendo rey, siendo llamado por Dios, decidió vivir bajo su propia concupiscencia, bajo su propio orgullo, bajo su propia soberbia, ser dirigido a él como él quería, como él le dio en gana ser, al punto que Dios lo desechó. Ese camino de orgullo y desobediencia lo llevó finalmente a ser desechado por Dios. En lo natural, hermano, el orgullo destruye relaciones, genera conflicto, rompe amistades, causa envidia y resentimientos. Ejemplo, Nabucodonosor fue humillado como bestia por engrandecerse a sí mismo. Y eso está en Daniel, capítulo 4, del 28 al 37. ¿Lo tienes, hermano? Amén. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio, el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Y en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Un momentito. ¿Qué más humillación más grande que esa? Siendo un rey, por vanagloriarse, por el orgullo de levantarse y subirse a la cabeza y creyendo que él era el que había creado todas las cosas, porque papá no comparte su gloria. Papá no comparte su gloria. Y teniendo oportunidades como rey que tenía Nabucodonosor, lo que hizo que se le subió igual que a Saúl a la cabeza. Y la humillación tan grande que terminó como un animalito comiendo pasto. No hizo más que Dios decir la palabra y al instante empezó a comer pasto. Porque el orgullo nos lleva a nosotros lo más abajo. Si no abrimos los ojos, nos lleva a lo más abajo del suelo. Porque decía el texto ahorita que Dios resiste al orgulloso, al altivo. Más al humilde lo mira de cerca. Porque muchas veces el enemigo nos mete en la cabeza que no perdone, no hagas eso, no lo digas, no, porque no te sientes humillado. Porque nos enseñaron allá afuera que bajando a veces es humillarse. Que a veces reconocer la falla y reconocer el error es humillarse. Pero dice la palabra que el que se exalta será humillado y que se humilla será exaltado.
Eso es palabra de Dios, iglesia. Entonces el orgullo nos puede llevar a nosotros a una situación tan crítica que podemos caer en una miseria espiritual. Sigue, sierva. Santo es el Señor. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Entonces fija lo hermoso de Dios, que aún que lo pasó, lo procesó, para que él viera y entendiera quién era Dios. Le hizo entender, le hizo comprender quién era Dios y el lugar donde estaba Dios. Gloria a Dios. Y fíjate que Dios, si fuera el hombre, lo hubiera mandado a matar, lo hubiera mandado a liquidar, y le devolvió otra vez el título. Pero te lo voy a devolver. Pero ¿sabes qué? Vas a aprender a caminar, vas a reconocer quién es el Altísimo, quién es el más grande, quién es el más alto, quién es el más fuerte, quién es el más hermoso. Aleluya, Jesucristo es el más hermoso entre los hijos de los hombres. Te voy a enseñar quién es Dios. Oh, gloria. Pero le devolvió nuevamente. Entonces fija, el hombre ataca sin misericordia, y Dios es un Dios de compasión y de misericordia, porque Dios nunca quiere ver el mal para sus hijos. Él mismo lo dijo, que sus pensamientos son de bien. Él dijo: yo sé muy bien los pensamientos que tengo para con mis hijos, para con mi pueblo. Son pensamientos de bien y no de mal. Ese es nuestro Dios. Y eso me recuerda a mi iglesia. Yo tenía un patrono que era ateo, pero ateo full. Y ese patrono se molestaba hasta porque yo iba a la iglesia. Y cuando llegaba la tarde, la hora de irme, me decía: yo no sé para qué tú vas a pedirle a ese Dios que tú le sirves. Yo no sé para qué tú vas para la iglesia. ¿A qué? Mira, si yo tengo miles de dólares, si yo tengo un Porsche, si yo tengo motora, si yo tengo varias casas, propiedades en los lugares más altos de Valle de Fajardo, yo tengo muchas cosas y yo no he necesitado del Dios ese. Ese tipo estaba tan soberbio y tan altivo que hasta le molestaban los lagartijos. Sí, yo lo veía a veces corriendo los lagartijos, trillándolo porque le molestaba aún la creación y la naturaleza de Dios. Y se molestaba. ¿Para qué? Me decía: ¿para qué? ¿Para qué tú vas para la iglesia? Mira, mi hermano, yo a veces estaba trabajando y estaba allí bregando con los carros, y el Espíritu Santo me decía: ¡bum! Por ahí viene fulano. Y le decía a mi compañero: por ahí viene fulano. Y me dice: ¿cómo tú sabes eso? Porque el Espíritu me dice que viene por ahí. No pasaban 30 segundos y ya estaba parado allí en la puerta. Y parecía el mismo diablo, porque estaba poseído. Odiaba a los cristianos, odiaba a Dios. Él decía que podía hacer las cosas sin Dios. Hasta que llegó una mujer allí, se paró y le dijo a él: te vi que desde aquí empezaste a caminar sin ropa, sin camisa, descalzo, de espalda, y iba por toda 60 y 65 descalzo de espalda, y empezaste a perder todo y te vi en miseria. Y él decía: tú eres bruja, tú eres bruja, tú eres bruja. Y ¿sabes qué? Perdió el negocio, perdió la esposa, perdió la casa, perdió la otra casa, perdió la motora, perdió los equipos que tenía allí. Yo le decía: si tú sigues con ese orgullo y esa soberbia, esa máquina que tú tienes ahí la vas a tener que usar para hacer pincho, ¿sabes? No, que yo pagué 80,000 pesos por esa máquina. Para pincho la vas a coger. Porque tú eres demasiado orgulloso, varón. Y empezó a perder la casa, y perdió los carros, las hijas se fueron, la mujer lo dejó, se buscó un caso, y empezó para atrás, y empezó para atrás, y empezó para atrás, y empezó para atrás, y para atrás. Y hombre que vestía con pantalones Pepe, que vestía con
una camisa Tommy, con marcas reconocidas, que vestía con unos buenos zapatos, un hombre que llegaba en el Porsche Mi Orgullo, con un Porsche azul bien bonito que tenía convertible, doble turbo, que llegaba allí. ¿Saben que andaba en una guaguita toda despintada y chacando, cayéndose? Perdió todo lo perdió, se quedó solo. La hermana no le quería hablar. La mamá, que era la fuente del dinero, que le daba el dinero a él, se murió también su mamá. Su hermana se fue para Estados Unidos. Sus hijas se desparramaron, una por aquí, otra por allá. Se buscó un lío con la hijastra que tenía, porque se buscó un caso también. El orgullo. El orgullo. ¿Y tú sabes qué? Jamás pensé. Se mudó por acá, cerca donde yo vivo. Y un día yo estoy trabajando y yo veo a ese señor que llega a la puerta, todo andrajoso, con una barba. Oh, santo. Y yo le abro la puerta. Y ese tipo se metió encima a pedirme perdón. Perdió todo. Estaba en una miseria. Yo tuve que abrazarlo y decirle: te perdono. Pero yo me dio una tristeza por dentro, iglesia. Porque el plan del diablo es llevar a la gente a la miseria. El plan del enemigo es llevarlo y dejarle saber que opera en el orgullo. Pero lo que no sabe la gente a veces, que el orgullo separa la presencia de Dios. Me rompió el corazón. El hombre de las casas lujosas, el hombre de los Porsche que tenía, que decía que podía vivir sin Dios, ahora estaba comiendo pasto como este. ¿Sabes qué? Tuvo que aprender que existe un Dios cuando perdió a la esposa, que se le murió también. Me decía: Rubén, ese Dios que tú le crees. Rubén me llamaba: Rubén, ese Dios que tú le crees. Pídele a ese Dios que tú le crees, Rubén, porque yo no entiendo. Pedí a la esposa que me casé, que la amaba. Santo Dios, santo. ¿Y sabes qué? Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. ¿Sabes qué? Porque muchas veces hay personas que te han hecho cosas malas, y a veces uno le cierra la puerta a esa persona y le pone el sellito y dice: no, después del sello no hay más nada. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Porque cuando tú tienes un corazón bondadoso, porque cuando tienes un corazón de Dios en tu vida, que quiere parecerte a Dios, tú no le deseas el mal a ese otro. Y tuve que ver prácticamente. El que me había despreciado, el que se había burlado de mi Dios, tuve que ayudarlo y enseñarle que es en Dios de los cielos. Y una de sus palabras me decía: ahora entiendo que es en Dios. Antes yo creía que no había nada, ahora sé que es un Dios. Y sigo orando para que Dios siga trabajando con él. Pero para esos vino el Señor Jesús. Para eso vino mi papá. Para los vil y despreciados. Para aquello que la gente... David tenía tanta identidad que después se metió a la cueva de Durán, allí donde estaban aquellos hombres como despreciados, rechazados, que nadie quería. Como David tenía un corazón como el de Dios, no era orgulloso y no dudaba de lo que él tenía en el corazón, David empezó a preparar a aquellos hombres, a levantarle el ánimo, a inyectar en ellos, a prepararlos, a levantarlos, a dejarles saber lo que era el amor, a dejarles saber lo que era Dios, aleluya. Y de allí salieron guerreros poderosos.
que estuvieron dispuestos a morir por el rey. Dispuestos a lo que sea. Y busquen la historia de David, que la han leído mucho, pero búsquenla para que usted vea qué es lo que eran capaces esos hombres. Porque cuando nadie lo quería, cuando todo el mundo lo rechazaba, vino un hombre, lo recibió, los ayudó, los levantó, los restauró y le puso un nombre. Pero ¿sabes qué? Voy más. Mi Jesús cogió a 12, a los 12 que tal vez nadie quería, a los que eran pecadores, a los que eran pescadores, a los que eran de lo más común porque no eran de la claque. Eso fueron los que cogió a Jesucristo, los levantó, los enseñó, los equipó, los preparó y después le dejó el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Esos 12, hasta Pablo, estuvieron dispuestos a morir por Jesús. Y la muerte de esos hombres, de esos apóstoles, fue desastrosa, sin cabeza, boca abajo, todo tajeado, cortado, desmembrado. Pero un extremo que cuando le estaban tirando piedras decía: Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Y brava sacarabacay. Y camanzo liamaya, aquí tú estás. Ese es el corazón humilde. Ese es el corazón que se quiere parecer a Dios. Que aun cuando te están peleando, cuando aún te están señalando, ese dice: quiero el bien para ti, quiero el bien para ti, quiero el bien para ti. Que Dios tenga misericordia de ti. Todo el evangelio de Jesucristo fue basado en el amor. ¿Qué parte hoy ha perdido la iglesia del Señor? Todo el evangelio es el amor. Cuando cayere, levántalo. Pedro le dijo: Señor, ¿cuántas veces yo voy a perdonar? 7 veces. Y Cristo le dijo: no 7, 70 veces 7. Cuando tú vences al orgullo por el poder del Espíritu Santo, Dios te da la capacidad para perdonar, para soltar. ¿Y sabes qué? Cuando sueltas, tú no menguas, tú creces. Que se ensalza será humillado. El que se humilla será ensalzado. Vamos rapidito para terminar. Derivados del orgullo: la soberbia, el menosprecio a los demás, que muchas veces menosprecian a uno. La arrogancia, creerse autosuficiente como Saúl. Vanaglorioso, buscar reconocimiento humano. Hay que me reconozcan, porque yo soy el pastor Rubén, con acento en la E, que estuve en el seminario evangélico, que tengo títulos, porque yo soy el super evangelista. Porque por ahí estamos viendo muchos profetas, muchos pastores, muchos evangelistas. Oye, que cuando los miro con Timoteo, cuando los miro con los discípulos y los apóstoles, ¿sabes qué? En nada se parecen. Porque aquellos no querían vanagloria, aquellos no querían ser exaltados, aquellos exaltaban al que ellos le servían a Jesucristo. Y tú lo ves, y pon pelitos aquí, y tú lo ves poniéndose pelitos en la cabeza, y poniéndose los... porque habrá cogido también de coger los lápices por hacer algo, para hacer una lengüita. Vanagloria, orgullo. Porque me tengo que ver bien para la foto con el pelo así. Porque tengo que predicar con unos tacos más grandes que lo que usa la pastora Mayra. Y me tengo que poner un traje de seda. Y después comer pavo real. Porque eso es lo que estamos viendo allí. Y cuando tú lo miras a la luz de las Escrituras, no se parece a Jesús, no se parece a Juan, no se parece a Pedro, no se parece a Timoteo, no se parece a Pablo. Que mientras más los alababan, ellos querían ver bajitito, 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 bajitito. Y a veces nos preguntamos: ay, ¿por qué el Señor a mí no me respalda? Me siento solo. Yo, te sientes solo porque el orgullo lo tiene en la azotea arriba.
arriba, y la soberbia la tiene arriba, y la altivez la tiene arriba, y papá Dios tiene que decirte, bájate, bájate, Zaqueo, bájate de ahí, bájate del árbol, porque es necesario que yo vaya a tu casa. Oh, santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor, porque ¿sabe qué? No es que tenga dinero, no es que tenga casa, el orgullo va por encima de todas esas cosas. Y aún teniéndolo todo, caminan en miseria, como este ejemplo que yo te diría. En cuanto te bajas y te vas suavecito y reconoces a tu Señor, a tu Salvador, papá te salsa. Cuando te vas a la recámara allí en tu cuarto, mal, y a derramar lágrimas allí, el Señor mira tus lágrimas, las recoge y en público hace reconocer que eres Dios. Ese es nuestro Señor. ¿Cómo vencer el orgullo? Reconociendo nuestra dependencia de Dios. Apunta la nota porque nos vamos. Juan 15:5. Adoptando la mente de Cristo. Tener este mismo sentir que hubo en Jesucristo, que no escatimó ser igual a Dios, se bajó hasta lo sumo, hasta abajo, humillándose hasta la muerte y muerte de cruz. Rindiendo la voluntad a la palabra de Dios. Santiago 1, del 21 al 22. Practicando la humildad en lo pequeño y en lo grande. Cuando tú tengas mucho, cuando tengas poco, que seamos humildes. Y eso está en Mateo 23:12. Oración constante y quebrantamiento delante de Dios. Salmo 51, y léemelo, sierva, que ahí nos vamos. 17. Santo, 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 santo es el Señor. Gloria a Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. El sacrificio de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Lo que hace desbordar el corazoncito de Dios es cuando tú vienes con un corazón contrito y humillado. Porque cuando nos levantamos, y levántate, iglesia, vamos a orar. Cuando nos levantamos con altivez, cuando nos levantamos con soberbia, cuando viene el enemigo a decir no perdones nada, no sueltes nada, es ahí cuando más rápido debemos correr. Porque esto es eternidad, esto es salvación, esto es salvación. Y el enemigo se la va a jugar todita para tratar de sacarte del propósito de Dios en tu vida. Y tú y yo decidimos romper el círculo cuando decidimos obedecer. Es mejor obedecer que hacer sacrificio, decía Samuel. Es mejor obedecer que hacer sacrificio. David decía, sacrificio y holocausto a ti no te agradan, Señor. No es los sacrificios, no es lo que tú puedas dar, no es lo que tú puedas hacer. Es un corazón rendido, aleluya, ante la presencia de mi Dios. Aleluya. Cuando el corazón se rinde es cuando papá se levanta. Cuando el corazón se rinde es cuando Dios obra. Cuando el corazón se rinde es cuando Dios restaura. Oh, gloria. Oh, gloria. Cuando el corazón se encorona, así sean lágrimas delante del Padre, clemente y misericordioso Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Ese es mi Dios, ese es tu Dios, iglesia, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Salvador, ese es nuestro Rey. A Él damos gloria, a Él nos humillamos. Qué lindo Dios. Ay, qué lindo Dios. Qué lindo Dios. El orgullo es una raíz que destruye, pero la humildad nos abre el cielo. El hombre orgulloso cosecha derrota y desobediencia, pero el humilde recibe la gracia, bendición y victoria en Cristo. Oh, gloria a Dios. Dios nos llama a dejar el orgullo en la cruz y vestirnos de la humildad
para que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Aleluya. Cada vez que pueda vencer, aleluya, ese deseo de no perdonar, cada vez que pueda vencer eso que te quiera a ti correr a lo contrario y puedas detenerte y puedas dar un girón de 160 y mirar al Padre, tú vas a ver que vas a subir un escalón más. Y Dios te va a ir posicionando. Y Dios te va a ir poniendo sobre tus pies. Y Dios te va a ir poniendo un cántico nuevo sobre tu boca. Aleluya, para que empieces a declarar las cosas que no son como si fueran. Cuando más te posicionas en Él, más Él te posiciona en el camino. Aleluya. Y Él abre esparce. Él esparce el camino para que tú pases. Para que tú pases, hijo. Para que tú pases, hija. Para que tú pases, Señor. Esparce el camino. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor. Que no escatimó, aleluya, ser Dios con su grandeza y su poder, y se bajó para caminar como tú, para caminar como yo, para enseñarnos que nos ama con amor eterno. Aleluya, ese es nuestro Salvador. Gracias, Señor. Oh, que van a haber arreglo. La humildad te acerca al Padre. El orgullo te separa, el orgullo te aleja, pero la humildad te acerca y hace que Dios se acerque a ti, y hace que Dios tenga misericordia de ti, y hace que Dios te levante, y hace que Dios te restaure, y hace que Dios te ponga un nombre nuevo. Aleluya. Y cambie tu pasado en un presente lleno de gloria. Oh, gloria a Dios. Dios te bendiga.